Yo no sé tú, hermano, pero yo, Dios me ha permitido en esta tierra a nivel terrenal tener experiencias que he disfrutado mucho, conocer lugares pues muy impresionantes a nivel humano, pero quiero decirte que no cambio nada de eso por momentos con el Señor. No sé tú. Y como dice este canto, hay momentos tan especiales y esta vida en Cristo hay momentos tan especiales. Pero si te fijas, en tu vida solo son momentos, solamente son momentos. Sabemos que Él está con nosotros, sabemos que a través de la oración hablamos con Él, sabemos que Él nos ministra con su palabra, sabemos que cuando estamos reunidos en su nombre está ahí, pero nuestra vida cristiana hay momentos tan especiales y por eso los atesoramos, porque solamente son momentos. Ahora imagínate, yo quiero preguntarte, ¿quién sintió un momento especial con Dios esta mañana? Yo lo sentí. ¿Cómo lo anhelaba? Y es un momento. Ahora imagínate la eternidad con Dios. ¿Sabes? Este cuerpo no lo vamos a tener ahí. Dios nos va a dar un cuerpo glorificado porque este cuerpo explotaría ante la majestad de Dios. Dice la palabra de Dios que los cielos no pueden contenerle. Imagínate estar ahí con el Señor para siempre. Y no vas a decir, ya quiero que acabes. Es algo, dice que cosas que ojo no vio ni oído escuchó, son las que Dios tiene preparados para aquellos que le temen, hermanos. Y gracias a Dios por su presencia. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por manifestarte esta mañana en nuestras vidas, Señor. Sabemos que tú estás porque tú lo prometiste, Señor. Pero qué precioso es cuando tú te dejas sentir, Señor. Cuando tú nos das una probada, Señor, de lo que eres tú, Señor, que es tan pequeño, pero nos conmueve profundamente, Señor, nos toca completamente, Señor Padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Eres precioso para nosotros, Señor. Qué bueno que no estamos en ningún otro lugar, Señor. Padre Celestial, porque todo lo demás es tan irrelevante comparado con estar contigo, Señor. Señor, ¿qué puede tener importancia, Señor, mayor que la que tú tienes, Padre? Gracias, Señor. Gracias, Señor, por estos hijos tuyos, Señor. Gracias, Señor, porque tú estás aquí, Señor. Y tú te haces sentir y tú te haces notar, Señor. No lo merecemos, Señor, pero tú estás aquí, Señor. ¿Qué somos nosotros, Dios? Nada, Señor. Pero aún así, Señor, tú nos escogiste, Padre Celestial, para venir, Señor, a habitar aquí, Señor, entre nosotros, Dios. Padre Dios, te pido que así como leemos tu palabra, Señor, que tú nos abras las escrituras, Señor. Ábrenos las escrituras, Señor. Recuerdo que como esos que iban camino a Emaús, Señor, no te reconocieron, Señor, pero después dijeron, no ardían nuestros corazones cuando nos abrían las escrituras, Señor. Padre, si tú nos abres las escrituras, nuestros corazones van a arder, Señor, pero si tú no las abres, Señor, nada sucede dentro de nosotros, Señor. Te pido que nos abra las escrituras, Señor, para que nuestros corazones ardan, Señor, no en una emoción, sino en un fuego purificador, Señor, dentro de nosotros, Padre. Y seamos transformados a tu imagen y semejanza, Padre.
en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a continuar. Empezamos la semana pasada con una pregunta. Vamos a estudiar la continuación. ¿Existe el más allá? Y vamos a recordar rápidamente que es una pregunta que no es nueva, está en la palabra de Dios. Vamos al libro de Job, capítulo 14, versículo 14. Dice, si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Y creo que es una pregunta que mucha gente, le voy a pedir a alguien si me traje un papel, pero ya nadie me puede pasar un pedacito de papel. Por favor. Gracias. Gracias, hermano. Gracias. Disculpa. Discúlpenme, por favor. Mucha gente se pregunta, ¿hay más allá? Y aquí Job decía, si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Y vamos al Salmo, al Salmo 39, que es con el que empezamos. Y todas estas preguntas vimos que están en la palabra de Dios. Todas estas respuestas, más bien dicho, a estas preguntas están en la palabra de Dios. Y no hay profecía más confiable que la palabra de Dios. Dice en el versículo 4 del Salmo 39, hazme saber, Jehová, mi fin y cuánta sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. He aquí, diste a mis días término corto y mi edad es como nada delante de ti. A lo mejor tú hoy dices, ya estoy bien viejo, ¿cuántos años tengo, no? ¿A cuánto les da pena decir su edad? Levante su mano. ¿A nadie? Fíjate, y es hombre, fíjate, muy valiente, es valiente, ¿no? Que le da pena decir, nos da pena, ¿cuántos años tienes? ¿Cuántos? Alguien escuché que dijo 90 años o algo así, ¿no? O ya estoy escuchando mal. Ya me asusté ahorita porque yo los veo, no los veo a nadie 90 años, pero fíjate, Carlos dice, y mi edad es como nada delante de ti, así que no te preocupes ya por la edad, porque tu edad es como nada delante de Dios, es nada, la vida es frágil. Dice ahí, y cuánta sea la medida de mis días, sepa yo, versículo 4, cuán frágil soy. Si no somos tan frágiles, pero bien frágiles que somos. Un día estamos, al otro día no estamos. Y dio Dios a nuestros días un término corto. Vimos la semana pasada que bíblicamente el pecado no existía en el origen, sino que el pecado la muerte no existía en el origen, sino que la muerte entró cuando se introdujo el pecado. De tal manera que tú has visto esos relojes de tiempo de arena, ¿sí? Que se va yendo y vas viendo, así nosotros somos como un reloj de arena viviente porque somos polvo y cada vez vemos cómo nuestro hombre exterior, cómo se va desgastando, nos vamos desgastando y aún así a veces viene la muerte antes de lo esperado. Dice aquí, y mi edad es como nada delante de ti, ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Vanidad, les decía que la palabra original es Jebel, que significa vapor. O sea, la vida es un vapor. El hombre sabe que va a morir. Sabemos que vamos a morir, pero aparentemente no nos gusta pensar en ese día de la muerte. Sabemos que vamos a morir. De hecho, sabes que por el mismo hecho de que sabes que vas a morir, somos melancólicos. ¿Quién es melancólico? ¿Cuándo les da melancolía? A lo mejor cuando ven fotos, ¿les da melancolía? Hay gente que no le gusta ver fotos. Se deprimen cuando ven fotos. ¿Por qué? Porque añoran esos tiempos, ¿no? Cuando te veías
más pequeño, otras vivencias, y ves cómo ha pasado el tiempo, y en las fotos ves personas que quisiste que ya no están contigo, y empieza una melancolía. ¿Por qué? Porque sabes que el tiempo es corto. Dice, ciertamente, versículo 6, como una sombra es el hombre. Ciertamente en vano se afana y amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. La mayoría de las personas están enfocadas a las cosas terrenales y materiales. La mayoría, ese es su problema, ese es su deseo, eso es en lo que ponen su mayor esfuerzo, pero dice la Biblia, en vano se afana el hombre. Amontonan y guardan y acumulan cosas y todo su esfuerzo está ahí, pero ni sabes ni quién las va a disfrutar. Tu tiempo es corto. Hubo un hombre muy rico, millonario, que murió, Rockefeller, y entonces cuando falleció, todos los medios de comunicación fueron a entrevistar a su contador y fueron a preguntar, contador, ¿cuánto dejó el señor Rockefeller? Y le contestó el contador, todo. Todo dejó. No se llevó nada. Entonces, ¿dónde tiene que estar nuestra mira, no? Entonces, pensamos que ese es aquí en la tierra, pues no hay nada. Por eso dice, y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. ¿Qué esperaré? Dice la mía, o sea, ¿qué sentido tiene vivir aquí? ¿Qué sentido tiene? Soy tan frágil, todo se acaba, todo es vano, todo pasa, entonces ¿para qué estoy aquí? Pero Dios le ministra, mi esperanza está en ti. Hermano, solamente los que hemos creído en el Señor somos los que tenemos esperanza. Todos los demás realmente viven aquí sin esperanza, una vida sin sentido, una vida que es fútil, o sea, que no trasciende, que no tiene relevancia. Vamos a 2 de Corintios. Quiero ver unos versículos rápidamente contigo, si me acompañas. 2 de Corintios 4. Vamos un poco, pues no rápido, al paso que Dios nos dé. Vamos a buscar 2 de Corintios. 2 Corintios está después de 1 de Corintios. 2 de Corintios 4, 16, 18, dice, por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. No desmayamos. Nuestro hombre exterior, ¿cómo se va desgastando? ¿Por qué? Porque nos está indicando que estamos muriendo. ¿Sabes? Desde que naces, comienzas a morir. ¿Sí sabías eso? Desde que nacemos, comenzamos el proceso de muerte. Pero nuestro hombre interior, al contrario, se renueva. Y es tanto así que hay eternidad en el corazón del hombre, hermano. Tan es así que lo sabemos, que hasta alguien que no es creyente, no sé, tiene 70, 80 años y no los he escuchado que dicen, me siento como de 20, ¿no? Claro, ya las piernas no responden igual, ni los brazos, pero lo interior es eterno. O sea, lo interior no se envejece y aplicado al hombre que habla aquí, porque este hombre interior que habla es la vida de Cristo, la nueva vida en nosotros, ese se va renovando. Nuestro cuerpo va hacia abajo, pero la vida nueva va creciendo y va ensanchándose dentro de nosotros. Y dice, ¿por qué esta leve tribulación momentánea? Pues ¿cuál leve tribulación, hermano? Estar aquí en la tierra para el Hijo de Dios es de alguna forma una tribulación. Es un desierto. Caminamos en un desierto. Caminamos en un lugar donde Dios es ofendido todo el tiempo. Y recuerdo ese pasaje de Lot, donde dice que el justo Lot se angustiaba al ver la nefanda conducta de la gente que estaba en Sodoma y Gomorra. O sea, nefanda significa una conducta totalmente inmoral.
¿sí? A Lot le provocaba angustia, se angustiaba, era un tormento para él ver que Dios era ofendido de esa manera. Y el cristiano nos sentimos, o deberíamos sentirnos, si es que hemos nacido de nuevo, nos debemos decir contristados al ver cómo en esta tierra se ofende a Dios. Y en este camino Dios nos está moldeando, nos está trabajando, ¿verdad? Pasamos por cosas difíciles, por situaciones difíciles. No es fácil. En esta tierra hay dolor, hay lágrimas, hay temor, ¿sí? Hay muchas situaciones y aparte tenemos un enemigo que nos odia, un enemigo que no está enfocado a la gente de afuera, sino un enemigo que está enfocado a aquellos hijos de Dios y sobre todo a aquellos hijos que son una amenaza para Dios, son los que más está enfocado Satanás para tratar de destruir, ¿sí? Y dice, pero esta tribulación, por muy difícil que parezca, yo no sé lo que tú estás pasando, no tengo idea de lo que puede venir a tu vida, pero tienes que tener en mente que lo que pases aquí en la tierra por el Señor será una tribulación momentánea, pero esa tribulación, ese sufrimiento, esa prueba produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Dice, no mirando, hermanos, las cosas que se ven. Tenemos que ver, y aquí está un reto, tenemos que dejar de estar en nuestros sentidos. Tenemos que dejar de vivir en nuestros sentidos. Cuando estamos con los ojos puestos en las cosas que se ven, ¿qué es lo más fácil? Y tendemos a caer en eso, enfocarnos a las cosas que vemos, a valorar las cosas que vemos, a atesorar las cosas que son tangibles. Pero Dios nos está diciendo, cuidado, todo aquello que es tangible, todo aquello que ves, que tocas, que es a lo que más te aferras y lo que más buscas, todo eso es temporal. Dice, pero las cosas que no se ven son eternas. Entonces nuestro enfoque debe estar en las cosas que no se ven, porque todo lo que vemos, todo esto, todo, hermano, va a ser destruido. Todo esto se va a acabar, todo esto tiene un término, pero no nuestras almas, no las bendiciones eternas. Esas son para siempre, son eternas. Si no fuese así, vamos a 1 Corintios 15:32. Si no fuese así, si no creyésemos en esta eternidad, y vamos a ir viendo qué más Dios nos dice. Dice 1 Corintios 15:32, si como hombre, está escribiendo Pablo, hablando Pablo, si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Dice Pablo, estoy sirviendo a Dios y he pasado muchísimas tribulaciones, he estado en muchos peligros de muerte, he estado en muchos riesgos por la obra de Dios, pero si entonces si después de la muerte no hay vida, dice Pablo, si después de que te mueres se acaba todo, entonces ¿qué dice? Pues mejor diviértete, come, bebe. Y yo estaba pensando en esto, fíjate, cuando leí este versículo me quedé pensando, si los muertos no resucitan, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Y digo, Señor, pues casi es lo que hacemos, ¿no? Puro comer y beber y dormir. Dijo alguien, como y me da sueño. Despierto y me da hambre. Y así no la llevamos, ¿verdad? Y digo, entonces, fíjate, yo decía, y si, pues así estamos, Señor, entonces estamos mal, comiendo y bebiendo y durmiendo, cuando entonces deberíamos estar en otra tónica, porque los que viven así, viven el hoy, pues mañana te vas a morir. O sea, disfruta, come, no te niegues nada. ¿Tienes hambre? Ándale. ¿Tienes antojo de esto? Dátelo. ¿Te quieres ir de vacacioncitas? Si tienes, ándale, disfrútale. ¿Sí? Levántate tarde, en fin, has trabajado tanto en tu vida, ¿verdad? Es el único día que descansas. No te vayas a la congregación, te lo mereces. Te lo mereces. Así le dijo un día Pedro a Jesús, Señor, que no te acontezca esto. ¿Y qué le dijo Jesús? ¿Quién se lo estaba diciendo? ¿Pedro? No. ¿Quién se lo estaba diciendo? Satanás.
¿Quién te dice esas cosas? ¿Qué te esfuerzas? Dios conoce tu corazón, hermano. No te esfuerces. Dios conoce tu corazón. Ya les he dicho, vamos ahí a Apocalipsis, que me llama la atención para todos aquellos que siempre dicen, pues Dios conoce el corazón, Él sabe que lo amas, ¿no? Y si tú ves todas las iglesias, en el capítulo 2 de Apocalipsis, por ejemplo, Apocalipsis 2:2, la iglesia, ¿cuál es esta iglesia? Éfeso, ¿verdad? Dice, yo conozco tus obras. Y luego nos vamos a la iglesia de Esmirna, en el versículo 9, y le dice, yo conozco tus obras. Y luego nos vamos a la iglesia de Pérgamo, capítulo 13, y dice, yo conozco tus obras. Y luego nos vamos a la iglesia de Tiatira, versículo 19, y dice, yo conozco tus obras. Entonces, ¿qué hay en nosotros, verdad? Porque si no creemos entonces en la eternidad, pues pasémosla a gusto en esta tierra. Estemos confortables en esta tierra, ¿sabes? Creo que el pastor llegó a decir, no es las predicaciones con un 5% o menos, o hasta 1% de leudo que tengan o que sean leudadas, con eso es suficiente para contaminar todo lo demás. Hoy en día escuchamos, o bueno, no tanto ahora, fíjense que como que su temporada fue más en los años 80, 90, se empezó a propagar y a multiplicar una cantidad de televangelistas, sobre todo en Estados Unidos, que se les conoce, se les denomina predicadores de la prosperidad. ¿Los han escuchado ustedes? ¿Verdad? Pero abundaban en la televisión y eran pero muy, muy abruptos, muy escuchas su mensaje y pues tú te das cuenta inmediatamente de qué hablan, ¿no? El peligro no son esos. El peligro son los que te hablan la palabra de Dios y te citan versículos, pero la mayor parte del enfoque es en el hoy. Es en ser bendecido en la tierra. Hermano, yo me alegro cuando tengo un logro personal que no es mío, o sea, Dios me lo dio. Por ejemplo, ¿quién de aquí no se alegra cuando le suben el sueldo? ¿Quién de aquí dice, ay, ¿para qué me lo subieron? ¿Quién de ustedes ha dicho, yo lo que quiero es sufrir por el Señor? Yo quiero padecer escasez, que Él se glorifique. ¿Quién? ¿No? Te anuncian que te van a subir el sueldo y no aguantas la sonrisita del gusto. Me subieron el sueldo, ¿no? Estamos agradecidos, ¿no? Cuando algo nos va bien en esta tierra, estamos agradecidos con Dios. No es malo, Dios no los da. Si Dios no los da, vaya. Pero hermano, lo que quiero comentarte es, nos gozamos y tiene que ser para honra y gloria a Dios, porque al que más se le da, más se le demanda. Pero si te fijas que cualquier cosa que podamos vivir en esta tierra es nada comparado a la eternidad, realmente es irrelevante, es insignificante. Al grado que Jesús le dijo a sus propios discípulos una vez que venían bien contentos, y no venían contentos porque les subieron el sueldo, no venían contentos porque, no sé, habían estrenado casa o caballo nuevo porque no se usaban los carros, no. Estaban bien contentos. ¿Ustedes se acuerdan por qué? Porque los demonios se les sujetaban. ¿Y qué le dijo Jesús? No se gocen por eso. Gócense porque sus nombres están escritos en el libro de la vida. Eso debe ser nuestro gozo. Esa es la esperanza del cristiano. Entonces, vamos a recordar, y es que es importante para mí. Vimos entonces que el Señor nos libró de esa muerte, porque esa muerte era una sentencia de la cual nos libró el Señor. Vamos al Salmo 143:2. Nos libró de esa muerte porque moriríamos físicamente, y la gente que no lo conoce pues no va a un lugar
agradable. Vamos a Salmo 143, versículo 2. Y dice, y no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. Qué tremendo, ¿verdad? Este versículo. Porque no, léelo otra vez, porque no se justificará delante de ti ¿de quién? De Dios, ¿verdad? Ningún ser humano. Señor, no entres en juicio conmigo, Señor. No entres en juicio, no me juzgues. Estamos hablando en el Antiguo Testamento, todavía no había venido Cristo. Porque no se justificará delante, o sea, ningún ser humano podemos decir, llegar ante Dios y decir, Señor, yo hice esto, yo hice aquello, no fui tan malo, ¿verdad? O Señor, es que a mí me pasó esto y porque me pasó esto tan grave, reaccioné así, Señor, y por eso no hay nadie que nos podamos justificar, pero qué precioso la obra que el Señor Jesucristo hizo. Vamos a Romanos 8, que es de los versículos que más me gustan, de verdad, y le agradezco a Dios. Vamos a Romanos 8. Porque después de no podernos justificar delante de Dios, vamos a Romanos 8 y podemos leer el versículo 33. ¿Ya estás ahí conmigo? 8:33. Dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Después de que estamos en una situación en que ningún ser humano se puede justificar, teníamos un problema, estábamos condenados a la muerte eterna, pero dice ahora, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? A los escogidos, nada más a los escogidos, no es para todos, a los escogidos de Dios. Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Ahora mismo Él intercede por nosotros, gracias a Dios. Entonces, de tal forma que la muerte para el Hijo de Dios solamente se convierte en el acceso a la palabra de Dios. Cuando alguien muere, te dicen, oye, lamento tu pérdida. Pero cuando alguien muere en Cristo es pérdida para el que queda, pero para el que muere es ganancia. Para el que se va con Dios no hay pérdida, al contrario, es ganancia. ¿Sí? ¿Se acuerdan ustedes? ¿No lo buscan en Lucas 23:34? Había un ladrón en esa cruz donde estuvo Jesucristo. Bueno, había otro ladrón también, pero me refiero a uno que le dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. ¿Y qué le contestó Jesús? De cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¿Y qué énfasis, hermanos? No dijo, de cierto te digo que hoy estarás en el paraíso conmigo, sino, perdón, o nada más en el paraíso, porque lo maravilloso del paraíso es con quién vas a estar. Conmigo. Le dijo a este ladrón, vas a estar conmigo. ¿Para qué quisieras un paraíso si no está Él ahí? El paraíso es porque Él está ahí, presente, haciéndose sentir de una forma que jamás en la tierra lo hemos experimentado ni lo vamos a experimentar. Vamos a entrar a más, todavía más profundidad. Vamos a 2 Corintios 5. Y le pido al Señor que nos ayude, nos abra el entendimiento, nos abra el corazón y nos ministre su palabra. 2 Corintios capítulo 5, vamos a leer desde el versículo 1 al 10. Dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo se deshiciere. Vamos a hacer un alto ahí, porque luego leemos y no ponemos toda la atención debida. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo se deshiciera. ¿A qué se refiere? ¿De qué está hablando? ¿Cuál es ese tabernáculo? Nuestro cuerpo, así es, nuestro cuerpo. Porque este es donde vino a habitar el Señor. Antes el tabernáculo era una tienda donde descendía la presencia de Dios, pero ahora nosotros
Por la obra de Cristo, el Espíritu Santo no desciende. Dice que Él no habita en un templo hecho por manos de hombres, sino habita en nosotros. Entonces, cuando este tabernáculo se deshiciere, hermanos, ¿y si se va a deshacer? ¿Sí? Sí, ¿verdad? Desde el momento en que das tu último suspiro, tu organismo empieza ¿a qué? A descomponerse. A descomponerse. Y creo que nada más de imaginar lo que le pasa a un cuerpo humano en su descomposición es, pues, aterrador, verdaderamente es impresionante, ¿sí? Tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. En los cielos está. No hay nada en la tierra para ti, para mí, hermano. No hay nada en la tierra. Me acuerdo que una vez fuimos a almorzar a un Vips allá en Monterrey, en el centro, mi papá, mi mamá y yo, y de repente nos encontramos por ahí desayunando a un señor que salía en la televisión que se llamaba Jaime Maussan hace como 15 años. Y mi papá dijo, mira, somos los extraterrestres que está buscando y no lo sabe, ¿no? ¿Le decimos o no? Ya para que deje de buscar. Porque nosotros somos extraterrestres, realmente somos los verdaderos extraterrestres, no somos de aquí. Porque nuestra casa está en los cielos, no hay nada aquí para nosotros y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, hermano, dice Pablo, y por esto también, y usa la palabra gemimos. Yo sé, hermanos, que algunos de ustedes, y también yo, todavía quizá no estamos en este sentir. Pero que Dios nos ponga este sentir. Porque el sentir de Pablo era un gemido. ¿Sabes cuál es un gemido? Un deseo tremendo, ¿sí? Un deseo tremendo. Decía, gemidos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Quiere decir que tú vas a morir y este cuerpo se va a deformar, ¿qué otra palabra me dijeron ahorita? A descomponer, ¿verdad? Se hace polvo. Pero Dios nos va a dar un cuerpo celestial. Y seremos hallados, como dice, vestidos y no desnudos. Y Pablo anhelaba, ya, Señor, estoy atrapado en este cuerpo de pecado, estoy atrapado en esta corrupción, estoy atrapado aquí con tantas situaciones y tentaciones y concupiscencias y limitaciones, Señor, que anhelo ese cuerpo celestial que tú tienes preparado para nosotros, hermano. A lo mejor no te gusta tu cuerpo esta semana y tan frecuentemente escucho personas que mueren por hacerse tratamientos de belleza, ¿no? Mueren. Cada que tú vas a un quirófano, aunque vayas al mejor doctor y estés totalmente sano, siempre va a haber un porcentaje de probabilidad que mueras en esa intervención. Y me asombra cómo la gente, sabiendo que aunque ese porcentaje es bajísimo, aún así arriesgan su vida por una intervención quirúrgica estética. Hermano, a lo mejor no te gustas como eres, no te preocupes. Dios te va a dar un cuerpo celestial glorificado. ¿Cómo va a ser? No lo sé, pero va a ser algo precioso que Pablo decía, lo deseo. Lo deseo, lo anhelo. Dice versículo 4, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo, y vuelve a decir cómo se sentía, gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. ¿Sabes qué son arras? Anillos, ¿verdad? Cuando tú le das a alguien un anillo, el anillo más especial que le puedes dar a alguien es un anillo de bodas, un anillo de compromiso. Y la palabra de Dios nos dice que estamos comprometidos, tienes un compromiso.
tienes las arras, tienes el sello, tienes el anillo de compromiso. El Señor Jesucristo se va a desposar con su iglesia. Él tiene ese compromiso. Él lo ha dicho y Él lo va a hacer por amor a sí mismo, dice la palabra de Dios. Él te ha dado las arras, o sea, tienes la garantía de Dios. Así que vivimos confiados siempre. ¿Cómo vivimos, hermanos? Confiados siempre. Confiados. No sabemos qué nos depara mañana, qué va a venir, pero ¿qué caracteriza al cristiano? ¿Cómo estamos? Confiados. Confiados siempre. Y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Ese debe ser el deseo del Hijo de Dios. Ese debe ser el deseo de Dios. No un deseo de ya me quiero morir en una derrota, de que ya no quiero morir. ¿Quién ha deseado morirse alguna vez? Yo no lo sé, pero en un tiempo en mi vida cuando era adolescente, yo no sé por qué sentía o me llegaban pensamientos de decir, no me hubiera gustado haber existido. ¿A ti te han llegado en tu vida pensamientos así? No que yo me quisiera matar, sino que yo decía, así como cuando duermes y no sabes, pierdes como la conciencia. Decía, ¿para qué existí? Se me hace muy difícil la vida, no quisiera haber existido porque existo, no quisiera saber de mí. Estaba equivocada, estaba el enemigo tratando. Porque, hermano, aunque sea muy difícil la vida, aunque pasemos cosas bien duras, debemos estar agradecidos por existir, porque esa vida nos da la oportunidad de conocer al Dios maravilloso que tenemos y nos los hubiéramos perdido todo. Y todavía, hermano, todavía no ha empezado la fiesta, ¿sabes? Todavía no. Todavía no tenemos ni una probadita, o sea, tenemos una cosa así de lo precioso y hermoso y maravilloso que nos espera delante del Señor. Tanto que Pablo decía, quisiera estar ausente del cuerpo, o sea, quisiera morir, ¿para qué? Para estar presentes en el Señor. En el momento en que un corazón de un hijo de Dios o una hija de Dios, en el momento en que ese corazón deja de latir y en el momento en que vemos el semblante de esa persona expirando su último suspiro, en ese momento, en esa fracción de segundos, esa alma, ese ser entra en la presencia de su Creador. Que es maravilloso. Dice, por lo tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Y esa palabra que dice ahí procuramos, dice que se deriva de la palabra griega que significa amar lo honorable. Es lo que significa procuramos, amar lo honorable. Es cuando tienes un deseo apasionado de serle agradable a Dios, de esforzarte por agradarle y por algún día ser recompensado en la vida futura. Porque fíjate, versículo 10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y al ratito a lo mejor vamos a volver a tocar algo de esto, pero dice la Biblia que hay un tribunal y es un tribunal de Cristo, no es un juicio como el del trono blanco, sino el tribunal de Cristo es un juicio no para condenación, sino es un juicio que hemos aprendido. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito de este juicio? Premiación. Premiación. En este juicio todos vamos a comparecer y no habla de los no creyentes, sino, hermano, los creyentes algún día vamos a estar en un juicio. En un juicio que no nos va a decir Dios, te vas al infierno, no. Pero va a haber recompensas. Dice la palabra de Dios que todas nuestras obras, lo que hicimos y lo dejamos de hacer, va a ser pasado por fuego, va a ser probado.
Entonces, por eso está diciendo Pablo algo importante. Procuro. O sea, ¿qué les dije que significa procurar? Amar lo honorable, desear compasión. ¿Y saben qué es honorable? Esforzarnos para ser premiados en este tribunal. Hay muchísima gente, hermanos, que se esfuerza muchísimo en su trabajo, pero muchísimo. Yo me quedo sorprendida de unos compañeros. Digo, no sé, la cultura, trabajo mucho con gente hindú, no sé si es la cultura hindú, pero sí hay una gran diferencia. Bueno, no sé, trabajan casi 24 horas, todo el tiempo y sábados y están afanados por una compañía y el dueño de la compañía que lo pude conocer hace unos meses, que es de la India, muy inteligente, y él dice, es que yo tengo un plan para esta empresa en 3 o no sé cuántos años, quiero que sea una empresa que valga tantos billones de dólares, y la gente, mi jefe tiene unos correos y unos speech motivadores de estamos en algo grande, estamos en algo poderoso, vamos a ser de las grandes ligas, vamos, y la gente se come eso. Y están esforzados porque quieren ser parte de algo grande, ¿no? Hay gente que tiene cierta emoción porque pertenece a un grupo multimillonario. Hermano, nosotros pertenecemos a la iglesia de Cristo. Todo lo demás no va a existir en unos años. Nadie se va a acordar. Y se esfuerzan por eso. Y hay gente, hay estudiantes que también, qué bueno que son dedicados y los papás dicen, oye, mi hijo fue el número 1, se graduó con honores y nos gusta. Nos gusta y lo disfrutamos y no quiere decir que está mal, hermano, pero si todo nuestro esfuerzo está en eso, tenemos la vista muy corta. ¿Sabes que va a haber un tribunal donde un día tú y yo vamos a estar? Y me va a tocar pasar. Y aunque tú me quieras echar porras, ahí las porras no van a tener mucho valor, sino que Dios va a decir, a ver, Carla Inurreta. Ay, no, nada más de pensar ahorita, me da temor. Carla Inurreta, ¿qué dice aquí? Donde estábamos leyendo. Dice, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea ¿qué? O sea malo. Sea bueno o sea malo. A ver, Carla, hiciste esto. Vamos a examinar qué hiciste. Esto no hiciste bien. Esto dejaste de hacer. Hay un pastor que ya murió, que se llamó Leonardo Ravenhill. ¿Algunos de ustedes lo han escuchado? Murió como en el 1990. Era un inglés, un pastor inglés. Bueno, suena como raro, pero era un pastor de Inglaterra. Muy precioso varón de Dios. Y hay una predicación que me acuerdo que él decía con esa unción que tiene tan genuina de parte de Dios. Decía, hermano, 1 minuto en la eternidad, 1 minuto en la eternidad. Y habrás deseado haber orado más y haberte consagrado más, pero ya será muy tarde. Qué tremendo, ¿verdad? Decía 1 minuto, o sea, vas a entrar a la eternidad y vas a haber deseado haber vivido una vida más entregada al Señor. No me quiero detener tanto ahí, discúlpenme, pero creo que es importante recordar que vamos a ser juzgados nosotros como hijos de Dios, no para irnos al infierno, sino para premiación. De tal forma que no, sí quedó claro que Dios nos va a dar un cuerpo o no, ¿sí? Deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Versículo 3, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Lo que te quiero decir es que mucha gente se imagina que en el cielo la vida va a ser como un concepto etéreo. ¿Sabes lo que es etéreo? ¿Has escuchado la palabra etéreo? Sin H. Etéreo significa algo que es intangible o poco definido, ¿sí? Etéreo significa algo que es intangible, que no puedes tocar y que es poco definido. Hay mucha gente que cree que la vida en el cielo es como etérea, o sea, como que espíritus, vamos a andar como espíritus ambulantes, ¿no? Como casi materia así extraña, gaseosa en el cielo. No. Tú no vas a perder tu identidad, pero Dios te va a dar un nuevo cuerpo
glorificado. No vas a perder noción de quién eres, quién fuiste, tu memoria. Ahí lo tienes con el rico y Lázaro, ¿cierto o no? Perfectamente sabían. Pero en el momento, bueno, no me quiero adelantar, vamos a ver más adelante. Dice Filipenses 3, 20 a 21. No vas a ser como un fantasma en el cielo, cosas así raras, no. Filipenses 3, versículo 20. A ver, permítanme. 3. Dice, versículo 20, más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Jesucristo, al Señor Jesucristo. Dijimos que aquí en la tierra no hay nada para nosotros, porque nuestra ciudadanía, ¿dónde está? En los cielos. Nosotros no somos de aquí. Nuestro registro, aunque estés dado de alta en el registro único de población, hermano, tu ciudadanía está en los cielos. Dice, el cual transformará, y aquí estamos comprobando, transformará el cuerpo de la humillación nuestra. Este es el cuerpo, ¿sí? Un cuerpo corrupto, ¿sí? Un cuerpo que nos recuerda que somos pecadores. Y lo va a hacer para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Entonces, este cuerpo va a ser transformado y va a ser semejante al cuerpo de Dios. Estoy hablando únicamente de los creyentes, únicamente de los creyentes. Por eso dice en el versículo 17, ahí mismo, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Ojalá que no estemos en esos, que estemos pensando solo en lo terrenal. Vamos más adelante, vamos a ver, que no me quiero tardar tanto, te voy a citar algunos versículos, no lo busques. Lucas 10:20 dice que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Primera de Pedro 1:4, no lo busques, dice que nuestra herencia está en los cielos, ¿sí? Hebreos, vamos a Hebreos 12:22, ese lo quiero leer contigo porque es un pasaje hermoso. Entonces, en el cielo está nuestro registro, en el cielo está nuestra herencia. ¿Y qué más hay en el cielo? Vamos a ver qué más hay en el cielo entre tantas cosas, porque esa sería a lo mejor otra enseñanza de lo que Dios nos ha revelado acerca del cielo. Hebreos 12:22 dice, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. La congregación de los primogénitos. ¿Quién es este? ¿Qué más hay en el cielo? Todos los santos de Dios. Desde Adán hasta el último están en los cielos. Toda la familia de Dios, todos los elegidos de Dios que ya han partido están en los cielos. Ahí está nuestra familia, ahí está nuestra herencia, ahí está nuestra ciudadanía, hermano. ¿Qué tienes aquí? Nada. Y seguimos haciendo énfasis en las bendiciones de Deuteronomio, y las bendiciones te seguirán, y Dios va a darte quién sabe cuánto. Hermano, qué bueno, si Él te quiere dar que te dé añadidura, si Él quiere. Pero nuestra mira debe estar en las cosas de arriba, y que aquí en esta tierra podamos vivir una vida que glorifique al Señor. Eso debe ser lo que más nos importe, no si tenemos o Dios. Nunca nos ha dejado Dios ni nos va a desamparar.
Pero lo más importante, ¿qué es el cielo? Si yo pudiera decir y que me dijeran, define el cielo, ¿qué es el cielo? ¿Qué es el cielo? Vamos a Isaías 63:15. Isaías 63:15 dice: mira desde el cielo y contempla desde tu santa y gloriosa morada. Si yo pudiera decir qué es el cielo en una simple oración, ¿tú qué dirías? ¿Tú qué dirías? ¿Qué es el cielo? ¿Qué es el cielo? Es la casa de Dios. Es donde Dios habita, donde Dios vive. Mira desde el cielo y contempla desde tu santa y gloriosa morada. Imagínate, hermano. Imagínate que hay programas de televisión donde te enseñan las casas millonarias. No, aquí vive Donald Trump. Ay, quién sabe cuántos millones de dólares, ¿no? ¿Qué haces cuentas y con el sueldo que tienes tendrás que vivir 1000 veces y ni así los completas? Pero imagínate la santa, las palabras, la santa y gloriosa morada de Dios. Cosa que ojo no vio ni oído escuchó, están preparadas. Ahí vive Dios. Eso es lo más importante del cielo. No que fueras a un cielo donde Dios no está, sino vas a la habitación de Dios, a donde Él vive. A donde Él vive. Y vamos aquí a Juan 14. Oye, hermano, tú no invitas a tu casa a cualquiera. Por cierto, no me han invitado últimamente. Es por el COVID, ¿verdad? Pero yo quiero decirte, ¿tú invitas a tu casa a cualquiera? ¿No? Y luego a vivir ahí, imagínate, una cosa es ir a comer un ratito. Pero a vivir ahí. Imagínate que los Estados Unidos no les gusta que haya inmigrantes allá, ¿verdad? Que no hay unos estadounidenses que dicen, oye, pero tú no eres de aquí. Claro que los estadounidenses tampoco eran originarios de ahí. Es un país que se formó de puros inmigrantes, es la realidad de Estados Unidos. Pero no los juzgo porque dices tú, pues es su país. Pero, y ellos usan la palabra alien, ¿no? Alien, porque la palabra alien no es así el monstruo, tú te imaginas la película de terror de Alien, así. El original, lo que significa alien es alguien que es extraño. Nosotros éramos extraños, extranjeros. Y Dios nos ha invitado. Fíjate este versículo tan hermoso. Dice, no se turbe vuestro corazón. Qué hermoso el Señor. ¿Crees en Dios? Creed también en mí. Ay, Dios. Cuando Jesús le anunció a Pedro que se iba a ir, porque Jesús en los versículos anteriores le dijo, yo tengo que ir. Pedro, en el versículo 36, regrésate unos versículos en el capítulo 13, le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Porque eso se lo anuncia el Señor en los versículos del 21 al 30 y después empieza a hablar del gran mandamiento, pero es muy chistoso que Pedro, después de escuchar que el Señor se iba y luego el Señor empezó a hablar del amor y del gran mandamiento, hermano, Pedro creo que no entendió nada del amor, porque nada más en su cabeza, ¿saben qué quedó en su cabeza de Pedro? Que el Señor se iba a ir. Y Pedro, cuando el Señor le dije, sígueme, literalmente, hermano, por 3 años Pedro dejó
todo, literalmente le seguía día y noche, y de repente el Señor le dice que se va a ir. Pues imagínate lo que sintió Pedro, ya todo lo demás que dijo Jesús fue así como, se va. Y entonces Simón le dice, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas, Señor? Te he seguido, Señor, no me imagino mi vida sin ti. Y Jesús le respondió, a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, más me seguirás después. Y Pedro dijo, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Vamos al capítulo 14 donde empezamos. Y dice, no se turbe vuestro corazón, ¿creéis en Dios? Cree también en mí. Y dice esto, hermanos, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy a preparar lugar para vosotros. Qué hermoso. ¿No te llena esto de alegría, hermano? ¿De verdad que sí no te llena esto de alegría? No sé qué te puede llenar de alegría. Y me encanta que el Señor dice, si no fuera así, qué precioso el Señor. Si yo no fuera así, si no fuera así, hijos, les dice Dios, si no fuera yo a invitarte a mi casa, si yo no fuera a prepararte un lugar para que estés conmigo, ¿yo qué? Se los hubiera dicho. Porque el Señor dice, yo no te voy a dar una falsa esperanza. Yo no te voy a mantener creyendo un cuentito de hadas de que te vas a ir al cielo por la eternidad si no fuera así. Porque el Señor nunca jamás nos da falsas esperanzas, nunca. Pero el Señor dice, si no fuera así, si la vida se acabara aquí, si no hubiera algo más para ti, yo no te mantendría con una falsa esperanza. Ya te lo hubiera dicho, dijo, pero no. Dice, y si me fuere, os prepararé lugar y vendré otra vez. Él ha prometido volver. Y vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. ¿Quién se va a ir con Dios cuando Él venga? ¿Quién se va a ir con Dios? Solamente aquellos en los que habite el Señor, porque dice, y vendré y os tomaré a mí mismo. En los que habite Cristo y os tomaré a mí mismo. Dice, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¡Qué promesa! ¡Qué promesa, hermanos! El Señor está diciendo, yo voy a regresar por ustedes. Yo voy a venir y los voy a tomar. Y van a estar conmigo, ¿sí? Por la eternidad. Vamos a ver más adelante. ¿Dónde está el cielo? Vamos a 2 Corintios 12. ¿Dónde está ese cielo? ¿Cuál cielo habla Dios? La gente piensa en el cielo y a lo mejor piensan que es algo mental, un invento, algo que, no sé, a lo mejor piensan que te vas a morir y vas a estar como que mentalmente inconsciente, quizás soñando el cielo, o es un lugar inventado por la mente humana que es tan poderosa para inventar. ¿Qué es el cielo, hermanos? El cielo es un invento, es un lugar mental, es un lugar creado. No, en la mente humana va a estar ahí imaginario, no. 2 Corintios 12, del 2 al 4, dice, conozco a un hombre en Cristo, fíjense, en Cristo, que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado ¿hasta dónde? Hasta el tercer cielo. Pablo no supo ni qué pasó. O sea, dice, no supe cómo fue, no sé si fue una experiencia que me fue en el alma, fui con todo, no supe ni qué pasó, pero fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo, y repite, o fuera del cuerpo, no lo sé. ¿Sabes qué? No preguntes, dice Dios. Dios lo sabe. Hay cosas que Dios lo sabe y no tiene por qué decirnos. Dice que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les dado al hombre que expresar.
Así que no andes comprando esos libros que se convierten en bestsellers de gente que dice que murió y que fueron al cielo y Dios los regresó. Porque el único hombre que en la Biblia tuvo esa experiencia, se le prohibió hablar lo que había visto ahí. Así que cuando veas un libro de alguien que tuvo una experiencia así, no gastes tu dinero en eso. Pablo fue hasta el tercer cielo y se le prohibió hablar y fue al paraíso. El paraíso es el cielo, es el lugar donde está Dios. Y por cierto, el ladrón cuando murió y que Jesús le dijo, de cierto, estarás en unos años conmigo en el paraíso. No, estarás cuando le dijo, hoy. Porque hay muchos que dicen que la gente se muere y queda en un lugar como dormido, o que va a un limbo, o que va a un purgatorio, que va a un lugar intermedio. Mentira. En el momento, ese mismo día, Jesús le dijo al ladrón, hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces hay un tercer cielo donde está ¿quién? Dios. Pero fíjate, si hay un tercer cielo, es que hay un primer cielo y un segundo cielo. Y Dios está en el tercer cielo. El cielo es un lugar, hermano. El cielo es un lugar que está arriba. Dios dice que Él está arriba en los cielos. Hace rato veíamos que Él nos ve desde su morada, nos ve hacia abajo. El cielo es un lugar. El primer cielo es el que ves, ¿sí? Ese cielo tan bonito que vemos y que anuncia, dice la palabra de Dios en Salmos, nos cuenta la gloria de Dios. Ese es el primer cielo. Y después está un segundo cielo, que es el cielo donde están todas las galaxias. Ahora, si alguien me dice, a ver, si Dios está en ese cielo y tú dices que es un lugar, ¿cómo podemos rastrear el cielo? A ver, ¿dónde está el cielo? Porque el hombre ha tenido avances, hay telescopios, ha mandado equipos a las galaxias. A ver, vamos a rastrear dónde está Dios, dónde está ese tercer cielo donde tú me dices. Porque el cielo existe. ¿Dónde está? ¿Dónde está el cielo? ¿Dónde está el tercer cielo? Te voy a decir algo, vamos a ver, quiero comentarte algo. ¿Tú has escuchado qué son las Voyager? En 1977 la NASA mandó unas sondas especiales y espaciales. Una que se le conoce como Voyager 1 y otra que se le conoce como Voyager 2. Las mandó en el año de 1977. Hasta la fecha siguen en el espacio. Se cree que a lo mejor en unos 5 años se va a acabar el combustible, ya no va a haber comunicación, pero estos equipos siguen en el espacio. ¿Ya cuánto tiempo ha pasado? Más de 40 años, ¿verdad? Más de 40 años. Y entonces, ¿cómo dijimos que se llaman estas? Voyager 1 y Voyager 2, las mandó la NASA. Para el año 1990, la Voyager 1 siguió alejándose del planeta Tierra y tomó la fotografía más lejana tomada de la Tierra. ¿Sí? En 1990, ¿cuántos años habían pasado? 13 años. 13 años. 13 años de alejarse de la Tierra y tomó una fotografía que existe por ahí y la Tierra se ve como un punto. Fíjense, la sonda espacial, o sea, la Voyager, capturó la apariencia de la Tierra a 6,000 millones de kilómetros de distancia. 6,000 millones de kilómetros de distancia. En ella, nuestro planeta aparece como un diminuto píxel perdido entre la inmensidad del cosmos. Esa imagen habla de la fragilidad humana. Imagínate a esa distancia una foto de la Tierra y la Tierra era un punto en la nada, en la nada. Después, en el año 2013, la NASA informó que la Voyager 1 abandonó, fíjense, o sea, salió del sistema solar y se convirtió en el primer objeto construido por el hombre en alcanzar el espacio interestelar.
Y los científicos definen este espacio interestelar como el lugar donde el flujo constante de material y el campo magnético del Sol dejan de afectar sus alrededores. Este lugar se denomina heliopausa. Marca el final de una región creada por nuestro Sol que se denomina heliosfera. En ese entonces la NASA informó que esta sonda, o sea, este Voyager, se encontraba en ese punto en el 2013 a esta distancia. 19,000 millones de kilómetros de distancia del Sol. 19,000 millones de kilómetros. ¿Te puedes imaginar esa distancia? Es una, casi podría decir, casi infinidad. Es muchísima distancia. Y hoy continúa su recorrido, así como hablamos, hacia la inmensidad del cosmos. El año pasado, el año 2021, se reporta que el Voyager 1 se encuentra a 22,742 millones de kilómetros de la Tierra. Nada más para que te des una idea, Marte, que el hombre humano, o sea, un hombre todavía no ha llegado a Marte, ha mandado cosas, pero un hombre todavía no ha llegado a Marte. La distancia de Marte en la Tierra son variables porque son cuerpos en constante movimiento, pero está a 399 millones la Tierra de Marte, 399 millones de kilómetros, pero este Voyager está a 22,742 millones de kilómetros de la Tierra. Y el Voyager 2, que viene atrás de él, está a 18,000 millones de kilómetros de la Tierra. La NASA calcula que en los próximos 300 años, hermano, si te quedas, pues ahí nos platicas, que en los 300 años Voyager 1 va a alcanzar la nube que se le conoce como la nube de Oort, que es el último resquicio de cometas y polvo cósmico que aún dependen del Sol, Y esta sonda espacial, este Voyager, va a cruzar la nube de Oort durante los siguientes 30,000 años. ¿Y tú quieres que yo rastremos de dónde está el tercer cielo? Es una inmensidad. Es una inmensidad. Fíjate, las distancias son tan astronómicas que no se pueden manejar en millones, en kilómetros, de tal forma que se manejan generalmente en años luz. Porque si no, sería como decir cifras que no sabemos ni pronunciar, 5 millones y feria. Imagínate decir eso, pues no podríamos. De tal manera que un año luz equivale a 9,46 billones de kilómetros. Esas son las magnitudes que manejan en el espacio. Un año luz es igual a 9,46 billones. O sea, en otras palabras, un número 9, si lo redondeamos, 9, con 12 ceros a la derecha, ¿sí? Un año luz es la distancia que recorre la luz en el vacío en el lapso de un año. Hay un telescopio muy famoso espacial que se llama Hubble, se escribe Hubble, observó una pequeña porción de espacio durante 12 días y descubrió como 10,000 galaxias. Algunos científicos creen que existen más de 100,000 millones de galaxias en el universo. Algunos científicos creen que existen más de 100,000 millones de galaxias. Ahora quiero que tú sepas, nosotros solamente estamos en una que se le conoce como la Vía Láctea. Ahora imagínate, miles de millones de galaxias. Entonces, nos falta mucho para saber dónde está Dios, ¿verdad? ¿Dónde está Dios? A ver si está en el cielo. ¿Dónde está Dios? Hermano, entre más el hombre trata de llegar a conocer más el espacio, ¿sabes qué pasa?
más hay. Es como una expansión, como dice Génesis 1. ¿Se acuerdan que el cielo la llama como expansión? Es como una expansión. Entre más se alejan, más tratan de alcanzar, más tratan de conocer, hay más. Y hay más. Y hay más. Y hasta allá nos va a llevar el Señor. Hasta allá. Yo te quiero decir, ¿vale la pena? ¿Vale la pena? ¿Vale la pena, hermano? Yo creo que sí. Vale la pena. Decía este pastor, vamos a entrar a la eternidad y vamos a haber deseado haber hecho más para el Señor. Entonces, vamos a ver Primera de Tesalonicenses 4:13. Primera de Tesalonicenses 4, del 13 al 18, dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. ¿Sí? Duermen. Hay gente que hace una doctrina aquí por esta palabra, duermen. Como si durmieras y estuvieses en un estado inconsciente, y eso no es. Aquí la Biblia, es común que la Biblia use lo que se le llama eufemismo. Si tú buscas eufemismo en el diccionario, vas a entender que eufemismo es una palabra o una expresión más suave o decorosa con que se sustituye a otra considerada de mal gusto. Voy a hacerte un ejemplo. Hay un eufemismo que usamos muchísimo en México. Muchísimo. A ver si tú piensas en otro ejemplo. El que se me ocurre es que cuando ves a una persona de escasos recursos, casi nadie le dice pobre. ¿Qué le dices? ¿Que es una persona qué? Humilde. Porque pensamos que es de mal gusto decirle a alguien pobre, aunque es la palabra correcta. ¿Sí? Es un eufemismo. ¿Alguien se acuerda de otro? Sustituyes una palabra por otra para que no se escuche tan brusca. Y aquí usa esa palabra duermen. Pero ya vimos cómo el ladrón dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Ya conocemos la historia del rico y Lázaro. No estaban dormidos, ¿sí? Y aquí está diciendo, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Por alguna razón los tesalonicenses estaban tristes. No les puedo decir exactamente por qué, aunque sabemos que estaban pasando tribulaciones, había persecución en la iglesia. Y quiero que sepan que en la iglesia primitiva ellos verdaderamente creían que a ellos les iba a tocar el arrebatamiento. ¿Sí lo sabían? Ellos lo estaban esperando. Ellos estaban esperando que viniera el Señor y los arrebatara. Pero les dice, no estés tristes como los que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Estamos hablando de los que están en Cristo. No está hablando de los que durmieron. O sea, la palabra durmieron realmente es murieron. ¿Sí? Murieron. ¿En quiénes murieron? En Cristo. Por lo cual, versículo 15, os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que murieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá, porque el cielo está arriba, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Imagínate, muchos habían muerto a lo mejor en la persecución y ellos se entristecían y decían, ya no,
Imagínate, ellos estaban esperando ese día, ¿sí? Ese día en que el Señor viniera y fueran arrebatados, ellos lo estaban esperando. ¿Eso sí es emocionante o no es emocionante, hermanos? Y les entristecía que había muchos que estaban muriendo, había persecución, ya se habían ido, quizá era parte de su tristeza. Pero Dios les está diciendo, a ver, los que ya murieron no se van a perder ese día. Mi papá, Jorge Inurreta, no se va a perder ese día, ¿sí? Tu papá, Daniel Auyama, no se va a perder ese día. Los hijos de Dios no se van a perder ese gran día. Porque dice aquí, hermanos, que los que murieron antes en Cristo van a ser resucitados. Ese día que el Señor venga, no creas que vas a venir, te fuiste, no. Dice antes que tú. Léelo bien ahí. Dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Yo no sé qué va a pasar, pero van a ser resucitados. Ellos están con Dios, pero sus cuerpos van a ser resucitados y transformados. Y dice, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. Todos los santos de todas las edades que ya hayan muerto van a resucitar, se van a levantar de sus tumbas y van a ser transformados con un cuerpo glorificado, y después nosotros seremos levantados juntamente con ellos y nos encontraremos en las nubes y nos volveremos a ver ese día. ¿Cómo no anhelar ese día? ¿Cómo no anhelar ese día? Va a ser algo tremendo. Dice que para llegar a Marte, a lo mejor el hombre tardaría más de 1 año en llegar a Marte. Para que estos equipos Voyager lleguen hasta donde están, han pasado más de 40 años. Pero los hijos de Dios, en un abrir y cerrar de ojos, llegaremos hasta la presencia del Señor. Va a ser un día tremendo. Va a ser un día emocionante. Va a ser el cumplimiento de todas las cosas. Estar con nuestro Señor en su presencia y con todos los millares y millones de santos en el cielo. Ese va a ser un día de reunión. Esa sí va a ser una reunión. Esa sí va a ser una fiesta gloriosa. Qué tremendo, hermano. Qué tremendo. Ya no pongas tus ojos aquí. Ya no pongas tus sueños aquí. Me duele cada que escucho predicaciones y Dios te va a conceder tus sueños. Y piensa cosas grandes, hermano. Ya deja estos sueños. Deja que se compara lo que puedas lograr aquí. Que se compara. Deja de pensar en esta tierra. Tu ciudadanía está en los cielos, para aquí, para ti no hay nada para mí. Hermanos, alentémonos unos a otros con estas palabras. No solamente exhortémonos, sino alentémonos a no claudicar, a no desmayar. Hermano, yo no sé cómo está tu vida, no sé lo que has pasado, pero yo te animo. Sigue adelante, no te detengas, sigue el camino, no te detengas. A veces estamos derribados, pero nunca destruidos, porque el que vive dentro de nosotros es la simiente indestructible. Y podemos pasar conflictos, situaciones difíciles, pero el verdadero Hijo de Dios persevera, hermano. No te detengas, corre esta carrera, esfuérzate y sé valiente. Deja ese cansancio, deja ese desánimo, deja esa tibieza, hermano.
Esto sí vale la pena. Esto sí es real, esto sí es eterno, hermano. Despertemos, Señor, despiértanos a nosotros y a tu iglesia en todo el mundo. Que anhelemos encontrarnos contigo, ese día va a ser tremendo. Eso nos deberíamos de levantar pensando todos los días. Todos los días. Hay gente que se levanta pensando en sus, ya van a ser nuestras vacaciones que pagamos a Hawái, qué emoción, y nos faltan, y tienen ahí contando los días, cuándo va a ser, ¿verdad? Como prisioneros en la cárcel, ya nos falta poquito. Hermano, todos los días, Señor, será hoy que me voy a encontrar contigo en las nubes. Nuestro cuerpo, este cuerpo va a ser transformado, dice la palabra de Dios. Vamos a ser transformados y nos vamos a encontrar en el Señor para estar siempre con Él. Hermano, aliéntate con estas palabras. Alentémonos unos a otros con estas palabras. ¿Cómo va a ser ese cielo? ¿Cómo va a ser ese cielo? Vamos a terminar. Perdónenme. Vamos a Apocalipsis. Capítulo 20. Dice en el versículo 11, y vi un gran trono blanco. La Biblia siempre enseña que los juicios de Dios empiezan con su pueblo. Entonces habrá un juicio antes. En algún momento, que es el juicio del tribunal de Cristo, donde nosotros vamos a ser juzgados y donde no nos vayamos a presentar, hermanos, con un cristianismo que pues llegué, pero no hay obras y todas son quemadas y nos vamos a... No creo que nos sintamos bien, ¿verdad? Van a ser momentos difíciles. Sí, vamos al cielo y va a haber un gozo eterno, pero cuando nos pasen al tribunal, probablemente, hermanos, nos vamos a arrepentir de no haber hecho más por el Señor. Pero después de ese trono, de ese juicio, habla aquí de un juicio que ese no es para creyentes, sino es el juicio para los que no quisieron nada con el Señor. Dice el versículo 11, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Ahí los creyentes ya no vamos a ser juzgados, no van a ser expuestas nuestras obras, ahí van a ser expuestos solamente aquellos que no quisieron nada con el Señor. Esos libros se tomaron nota de todo lo que cada ser humano haya hecho, de tal forma que dice Eclesiastés capítulo 12, que no habrá nada oculto que no venga a ser manifiesto. Versículo 13 dice, y el mar entregó los muertos que había en él. Aquí habla de otra resurrección, pero no la de los hijos de Dios, sino la resurrección de los no creyentes. A unos que naufragaron, los que estaban en el mar, la gente que ha muerto, a unos que están en cenizas, dice, el mar entregó a sus muertos. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y todos esos muertos que no murieron en Cristo van a ser juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Hay un nuevo movimiento últimamente que se le conoce como universalismo. Universalismo. Y ese movimiento o esa corriente religiosa cristiana no es bíblica, discúlpenme por favor, no es bíblica. Se caracteriza por creer que la salvación, se caracteriza por creer en la salvación de todos los hombres en virtud de la bondad y el amor infinitos de Dios. O sea, en otras palabras, el universalismo niega la existencia del infierno.
Y es una corriente cada más creciente. Cada que muere alguien hoy día vemos si está con Dios, si está en el cielo, ¿no? No. El cielo es un lugar exclusivo. Tan exclusivo que dice el versículo 15, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. El infierno es real. Y el cielo es exclusivo de aquellos elegidos de Dios, de aquellos que esté su nombre inscrito en el libro de la vida. Esa es la realidad. No todos van a ir a ese lugar. Ahora, a veces decimos, entonces, ¿cómo un Dios misericordioso? Me da que pensar que hay gente que ve a asesinos en serie. Hay un asesino famosísimo en Estados Unidos, un asesino en serie que hasta recientemente hizo una película de él que se llamó Ted Bundy, que mató muchísimas mujeres. Y hay gente que dice, ese hombre merece el infierno, ¿no? A su punto de vista. Pero cuando un Dios manda o permite que haya gente que va al infierno, ¿qué dicen? Es un Dios injusto, pero tú ya mandaste a no sé cuántos al infierno, ¿no? Ellos sí merecen porque tú piensas. No, hermanos, cuando cuestionamos a Dios, no lo cuestionemos. Porque cuestionar a Dios es una locura. Te acabo de decir más o menos qué tan infinito es el universo, el multiverso y las galaxias, y tú con un cerebro de este tamaño quieres cuestionar al Creador. Es una locura, es una insensatez. Pero te voy a poner algo así. Dios podría haber mandado a todo ser humano sin excepción al infierno y Dios seguiría siendo justo porque era lo que merecíamos. Hay un infierno y es real. Pero después viene algo hermoso, capítulo 21. Versículo 1 dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque todo esto, hermano, ya está más contaminado y más corrupto que nada. Dice, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la ciudad, la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Quizá, no lo sé, hermano, porque cuando el Señor venga, dice la palabra que nosotros, cuando venimos al conocimiento de Dios, el propósito de Dios es que seamos transformados a la imagen de Cristo. Pero eso nunca, estamos siendo transformados cada día, pero en la tierra, en vida aquí bajo el sol, nunca vamos a alcanzar ese estado de perfección, sino hasta que muramos. Entonces, cuando nosotros muramos y estemos con el Señor, o si no nos toca morir, a lo mejor nosotros vamos a ser la generación que nos toque ser arrebatados, de una u otra manera, ese trabajo que todavía estaba pendiente de concluir, de la obra que Dios está haciendo en nosotros, va a ser terminado, va a ser perfeccionado, vamos a ser transformados. No vamos a pensar igual, no vamos a actuar igual, no vamos a tener las mismas tentaciones, conflictos, todo eso habrá pasado. Y vamos a gozar la plenitud con el Señor. Pero quizá, hermanos, como les digo, no lo sé, cuando estemos en el tribunal de Cristo, quizá haya lágrimas. Haya lágrimas de sentir, Señor, a lo mejor algunos gozo y otros lágrimas, a lo mejor no nos esforzamos como deberíamos habernos esforzado, pero también yo no sé, no imagino y no quiero especular, porque Dios no nos lo dice, pero durante el juicio del trono blanco, pues quizá tampoco sea algo fácil de vivir. Personas que conocimos o personas que amamos quizá van a ser lanzadas al lago de fuego. Yo sé, como dice un pastor, dice que vamos a levantar al Señor y lo vamos a glorificar porque Él es justo, así lo creo. Pero yo no sé también qué sintamos, no creo que tampoco nos gocemos. Va a haber momentos en ese lapso de las cosas escatológicas, futuras,
que van a pasar, que me dejan pensando. Pero después de que esos juicios pasen, dice aquí el versículo 4, enjugará Dios toda lágrima, toda lágrima. Ya no va a haber muerte y ya no habrá llanto, ni ya va a haber clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron, dice el Señor. Y esa hermanos, es nuestra gran esperanza. Dice, y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente de agua viva. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Por qué la muerte segunda? Porque la primera muerte es la muerte física. ¿Sí? Pero entonces el cielo va a ser un lugar donde ya no va a haber dolor, hermano, ya no va a salir una lágrima, ¿sí? Y dice que Dios mismo va a secarte esas lágrimas, va a limpiarte tus lágrimas y ya no va a haber muerte, esa muerte que es el enemigo final, esa muerte que siempre nos hace sombra en toda nuestra vida en la tierra, saber que vamos a morir, ya no va a haber muerte, ya no va a haber llanto, ya no va a haber clamor. Todo habrá pasado. Vamos a terminar. Puedes leer en tu casa todo eso, pero quiero nada más ver contigo unos versículos. Versículo 22. Y ya no vi en ella templo. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella. ¿Te imaginas esa infinidad del cielo que vimos hace rato? Esa inmensidad infinita del cielo. Dios abarca todo, es infinito. Nuestra mente nunca va a comprender la palabra infinito, el concepto infinito. Él va a ser el templo. Ya no voy a ser yo el templo, ya no vamos a ir a un templo. Él va a ser el templo. Todo va a ser la presencia de Dios. Dice el versículo 23, la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es la lumbrera. Y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Pues sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche, y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente, y vuelve a decir, y recalca, los que están inscritos en el libro de la vida. Capítulo 22, versículo 3. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Y veremos su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tiene necesidad de luz de lámpara, ni de luz de sol, porque Dios el Señor iluminará y reinarán los siglos de los siglos. Amén. No ha habido hombre en la tierra que vea el rostro de Dios. No ha habido. Moisés le dijo, Señor, muéstrame tu gloria, muéstrame tu rostro. Dijo, voy a tener que pasar. Y dice, solamente vi las espaldas, algo así dice Deuteronomio. No ha habido, no podríamos ver el rostro de Dios, pero ahí vamos a ver su rostro. ¿Cómo será? Yo no sé, hermano, no sé, pero le vamos a ver. Le vamos a ver a Él. Ya no habrá más noche porque ya no hay tiempo, ya no hay día, ya no hay oscuridad. La noche nos puede dar temor. La noche nos hace sentir temor, es oscuro, ya no va a haber noche, no va a haber necesidad de lámpara. Él va a iluminar y reinaremos con Él. No es como que vamos a estar ahí sentados en una nube, ¿no? Con una aureola. ¿Tú qué estás haciendo? No, pues ahí en la nube, no. Vamos a reinar con Él, ¿sabes? A reinar.
La gente y las naciones nos verán y dirán, ellos son los que han vencido y les dio potestad de sentarse en su trono. La escoria, la basura, reinando con Dios por la eternidad. Por eso dice el versículo 12. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo. Voy a recompensarte, iglesia, voy a recompensar a cada uno según su obra, dice el Señor. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Bienaventurados los que lavan su ropa, hermanos, los que sean limpios, límpiense más todavía. Dice el Señor, yo vengo, iglesia. Vengo pronto y vengo con mi galardón y voy a recompensar. ¿Cómo estamos viviendo? Nos estamos preparando para esa recompensa. No nos queremos alejar de nuestro Señor avergonzados ese día. El Señor dice, vengo pronto. Vamos a hacer una oración. Señor, gracias Dios. Gracias Señor por tu palabra, Señor. Gracias Señor porque tú vienes pronto, Señor. Tú dices que aún acortaría los días por causa de los redimidos, Señor. Que vivimos en este mundo, Señor, que te ofende todo el tiempo, Señor. Un mundo que te aborrece, Señor. Un mundo que quisiera vivir en el cielo, pero quisiera vivir en el cielo sin ti, Señor. Pero que eso no sea nosotros, Señor. Que nosotros más bien pensemos, Señor, si tú no estás ahí, no quiero. Yo quiero estar donde tú estás, Señor. Padre Celestial, Señor, ayúdanos a amarte y ayúdanos a amar tu venida, Señor. Y ayúdanos a cada día a levantarnos con esa esperanza. Señor, no levantarnos pensando en todos los problemas y los afanes y las metas que tenemos, Señor, sino levantarnos pensando en el día que nos encontraremos nuevamente contigo, Señor, en las nubes, si es que te apiadas, Dios, y vienes por nosotros, Señor. Si nos toca vivir ese momento, Padre. Gracias, Señor, porque aunque a nosotros muramos, tu palabra hoy aprendimos, Señor, que aún los que murieron en ti ese día también serán arrebatados. Gracias, Señor. Padre, gracias por tu palabra. Bendigo a tu iglesia, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Bendigo a tu iglesia, Señor. Santifícala con tu verdad. Tu palabra es verdad, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos el próximo sábado. ¿Al martes? Es domingo, hacémoslo el domingo. Sí, el sábado es discipulado a las 5 y el domingo primero, que es el próximo domingo, es la Santa Cena. Nos vemos aquí a las 11 de la mañana los que van a tomar la Santa Cena o la comunión.